Bien, entonces, recuerden, en la clase anterior vimos lo que serían las junturas triples. Dijimos que voy a ponerles un ejercicio, entonces, más o menos para estar claros del ejercicio, yo les subiría hoy a partir de las 11, ¿no? Para que ustedes lo revisen y tendrían exactamente 24 horas para realizarlo, ¿no? Más o menos es el tiempo que yo siempre voy a dejar abierto el espacio del ejercicio. Obviamente lo pueden hacer mucho más rápido, ¿no? Pero tengan en cuenta, como decíamos, que estamos suponiendo que no todo el mundo tiene las mismas facilidades de conexión, de trabajo, ¿no? Así que es por eso, como les digo, que yo estaría más o menos desde las 11 el ejercicio, o sea, una vez terminada la clase, hasta las 11 de la mañana del viernes, ¿de acuerdo? Entonces, los horarios que ustedes podrían hacer toda la tarde, de tal manera de que si ustedes, como les decía, tienen dudas, preguntas, bueno, hoy en la tarde les comento de una vez, por si acaso, hoy es jueves, yo tengo hasta las 5 ocupado porque eh, hay unas reuniones, pero bueno, a partir de las 5 si desean alguna pregunta, alguna tutoría, o si no, igual mañana todavía en la mañana, ¿no? Mañana en la mañana, pues no hay problema. Podríamos hacer una tutoría si es que a alguien le interesa dudas o preguntas del ejercicio, ¿no? Entonces, creo que hablamos un poco sobre el tema del ejercicio. Ahorita nada más les estoy confirmando todas las junturas triples o puntos técnicos triples. El otro punto que debemos abordar aquí, ya no lo podemos hacer este punto, como yo dijo ayer, de vectores, ¿no? Vectores velocidad, a, esta, a este problema de las placas tectónicas. Pero como decíamos, las placas tectónicas en realidad su dinámica, pues, se desarrolla en una esfera, ¿no? Entonces son dinámicas de movimiento en coordenadas esféricas, ¿no? Nosotros no vamos a entrar allá, pero hay algunos puntos que sí debemos recalcar, que serían los polos de rotación de las placas tectónicas. Entonces, esto es un concepto que generalmente ustedes, o espero que, no sé qué tan nuevo sea, pero es un concepto que nos va a permitir precisamente poder diferenciar entre algo que es una placa y algo que no es una placa. Porque estuvimos hablando ayer en la geodinámica del Ecuador, que verán que también ya les subí ese documento, hay un pedazo de la placa Caribe, seguramente, no tenemos 100% seguridad, pero es la dinámica que se entiende, que está pegado a la placa sudamericana, que le conocemos como la astilla norandina. Y si ustedes ven, es un pedazo bastante grande, que si lo comparan a veces con otras microplacas que hay por ahí en el mapa, ¿cuál es el criterio que nos permite decir eso? Pues bueno, es este, ¿no? El de los polos de rotación. La idea de esto es que, en realidad, el movimiento de las placas se da en una superficie esférica. Entonces, en realidad, no es una traslación, como nos imaginamos cuando vemos los mapas simplificados. En realidad son rotaciones. ¿Sí? Y esas rotaciones se las hace, ¿sí? Verán que no es la rotación de un punto, ¿no? Sino una rotación de todo un casquete esférico que se mueve. Esa rotación obviamente me define lo que se conoce como un radio de rotación, y la proyección de ese radio de rotación sobre la superficie me va a dar un polo de rotación, ¿de acuerdo? Entonces,
esa idea del polo de rotación indica que una estructura se está moviendo independientemente de la otra, ¿no? Entonces, cada placa, cada placa tiene su polo de rotación. ¿Sí? Verán que no, es nada, no tiene nada que ver con los polos norte, ¿no? Ni polos norte, ni los polos norte geográfico, ni los polos norte magnético, ¿no? Son, como les digo, imagínense, no es algo tan fácil también de dibujar, es de 3 dimensiones. Tenemos un casquete que se mueve por la superficie de una esfera. Ese casquete tiene como radio de rotación, ¿sí? Algo que no es el radio terrestre, ¿sí? Y ese radio, cuando se prolonga y corta la superficie terrestre, me da lo que se conoce el polo de rotación. Entonces, esa en realidad es la manera como lo que nosotros podemos definir si algo es una placa o no es una placa, ¿de acuerdo? No es el tamaño, ¿verán? Porque ya van a ver que en el mapa aparecen microplacas, pedazos de placas muy pequeños, que se mueven independientemente, que tienen esta rotación independiente. En cambio, la astilla norandina no tiene un polo de rotación independiente. Podría ser que a lo largo del tiempo geológico logre desarrollar un polo independiente y podamos considerarlo posteriormente como una microplaca, ¿no? A esa astilla norandina. Pero en la actualidad, y eso igual se ha medido, pues no es así, ¿sí? La astilla norandina tiene un movimiento de desplazamiento, ¿eh? Respecto a la placa sudamericana, pero el polo de rotación es exactamente el mismo que el de la placa sudamericana, por lo tanto sigue siendo parte de la placa sudamericana. Bueno, entonces si ven que esta diferenciación de las placas no es tan simple como dibujarlas por aquí y por allá, ¿no? Sí, hay una pregunta, adelante. Sí, profe, disculpe, tal vez podríamos hacer una analogía, yo que sé, en 2D, por ejemplo, como que el centro de masa de un disco a ese polo de rotación. Sí, más o menos, o sea, pero como te digo, más que centro de masa, es el casquete que rota. Es que el problema es que no es en 2D, no tiene sentido esto. Esto se genera precisamente porque hay una rotación sobre una esfera que es 2D, pero que obviamente está en 3 dimensiones, ¿no? Entonces, solamente en 3 dimensiones es posible este concepto del polo de rotación. Entonces, no es el centro de masa necesariamente, como te digo. Es más bien, si utilizas un disco rotando, el disco rotando tiene un eje, ¿no es cierto? Ese eje de rotación. ¿Sí? Pero ese es un problema, digo, que simplemente rota, pero en una dimensión, ¿no? No estamos proyectando. En cambio, en este caso, si quieres, sería esta la Tierra. Acá tengo un casquete, cojo un pedazo de la Tierra. Esto empieza a rotar independientemente. Tiene un eje de rotación, ¿sí? Que obviamente no es el mismo eje de la Tierra, ¿no? Tiene un eje de rotación. Y ese eje de rotación va a cortar la superficie de la Tierra en un punto. Y ese punto es el polo de rotación. Entonces, no es una analogía directa, ¿no? Tiene una primera idea. Entonces, tienes un disco, está rotando, eso tiene un eje. La prolongación de este, lo mismo acá. Este pedazo está rotando dentro de la esfera, lo hace alrededor de un eje, prolongamos el eje y donde corta el eje con la superficie de la Tierra, es lo que conocemos del polo de rotación. Entonces, este punto es lo que en realidad permite, como les digo, definir si hay una placa o no hay una placa. Ustedes igual pueden ver actualmente una investigación que se realiza con bastante fuerza. Inclusive pueden ver en algunos mapas nuevos, les hablan de que ya se ha separado una placa en lo que se conoce como el Rif, verán que hay el Rif africano, esa zona donde África se está separando de la placa del Océano Índico, la placa de la India, ¿no? Y que obviamente, seguramente la vieron un poco la parte de biología, ¿no? Hay esa separación en esa parte del Rif africano fue la que originó que una parte se haga sabana y la otra parte siga siendo selva, ¿no? Y que queden separados unos homínidos del lado de la sabana y que esos homínidos al evolucionar en un medio diferente como una sabana dieran origen
exactamente todo nuestro linaje genético, ¿no? De los homo, de todo del género Homo y obviamente de los Homo sapiens que somos nosotros, ¿no? Entonces, la importancia ahí de esa zona del Rif africano que se está separando. Eh, Justamente ahorita se estudia y se discute mucho si ahí esto ya está separado, ¿no? Porque tampoco es cuestión de pensar, ¿no? Que la placa se va a abrir como una fosa gigante. No, no, simplemente va a seguir existiendo esa división entre las placas. Pero como les digo, lo que define es eso, ¿no? Medir estos polos de rotación. Obviamente eso se lo hace totalmente ahora con GPS, ¿no? Poniendo varios GPS. Sobre todo son placas continentales, como en este caso, una placa continental y una placa que está sobre los continentes. Entonces, sí, nos permite definir esos polos, nos podría permitir definir si es que ya definitivamente son dos placas separadas, ¿no? Pero todavía hay estudios, se pueden encontrar algunos papers que dicen que ya lograron medir, que por lo tanto se debe considerar como placa separada, y otros papers que dicen no, todavía no hay suficiente separación de los polos, ¿de acuerdo? Sí, otra pregunta, adelante. Estos ejes son independientes del eje de rotación de la Tierra, ¿verdad? Claro, sí, sí, es que es otra rotación, ¿no? O sea, la Tierra rota como una esfera solita por su eje, ¿no? Pero acá las placas se mueven por otro independientemente, ¿no? Entonces, eh, en realidad para estudiar esto, ¿qué consideramos? Consideramos que la Tierra está estática. Consideramos que la Tierra está estática y que son estas placas que se mueven. De hecho, digo, haciendo esas ecuaciones y resolviendo esas ecuaciones, pues son esas animaciones que ustedes van a encontrar donde les muestran cómo ha evolucionado las placas y se han ido formando cada vez más y nuevos continentes, ¿no? Es así como se hacen esas ilustraciones. O sea, programan las ecuaciones de movimiento de estas placas a nivel de una esfera y luego pues hacen una animación de eso. Y es lo que generalmente observamos en los videos de divulgación, ¿cierto? Pero precisamente, pues, pensar que siempre que esas animaciones que uno ve, detrás de eso hay unas ecuaciones que se están resolviendo, ¿no? ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo quería preguntarle, bueno, como usted menciona que los casquetes, como le digo, rotan independientemente del centro de la Tierra, ¿cuál es su eje de rotación? ¿O cada uno tiene un eje de rotación independiente? ¿Cómo Exactamente, o es? sea, cada uno al rotar independientemente tiene su propio eje de rotación. Por eso cuando prolongamos el eje de rotación y corta eso con la Tierra, ese es el polo de rotación, que es el punto que me interesa, digamos, observar, ¿de acuerdo? Es el punto que les interesa a quienes estudian esto encontrar. Entonces, lo que se hace, obviamente, es que si yo tengo esto y tengo otro de acá, y si las placas todavía están muy juntas, entonces un polo me va a dar acá y el otro polo me va a dar muy cerca, ¿no? Entonces, no es posible definirlos. Hay que buscar una cierta separación para decir precisamente si ya el movimiento de rotación del casquete es diferente. Digo, eso ya se ha estudiado aquí bueno, recientemente, creo que fue en los años 2013, 14, por ahí se hizo una campaña muy importante de medición de GPS acá, en la parte del sliver, del sliver norandino, de la astilla norandina, precisamente para ver si es que había un polo separado. Entonces, no hay, pero hay que entender, ¿no? Hay un desplazamiento de la astilla respecto a la placa sudamericana, pero si consideran la rotación, todo rota junto, ¿no? No se puede considerar eso como una microplaca, que como les digo, pueden en el mapa van a ver que hay algunas microplacas por ahí, ¿no? Pedazos muy pequeños que pueden decir, ¿y esto por qué se considera una microplaca y por qué esto se le llama una astilla, ¿no? Entonces igual tengan cuidado cuando hagan los mapas, porque hay mapas en los cuales les aparece todo, ¿no? Las astillas eh, y las microplacas. Entonces, la diferencia es esta. ¿Sí? ¿Otra pregunta? Sí, profe, yo quiero hacer una analogía, ¿no? Supongamos que tengo una hoja de un árbol y le pongo sobre el agua ya. Esta hoja empieza a rotar, ¿no es cierto? Empieza a moverse. ¿Cuál es el eje de rotación de una hoja? Más o menos quiero tratar de comprender cómo es que las placas se rotan, ¿no? O sea, ¿cuál es el eje de rotación de una hoja? Es que, Está, es que si tú dices en una superficie plana, como el agua, no se va a dar este fenómeno. Esto se da precisamente porque todo este pedazo de placa se mueve por la esfera, ¿no? Por ejemplo, imagínate, esto se movería por acá, ¿no? Así. Y luego aparecería por acá.
Es un casquete que se mueve por la superficie de una esfera. Entonces hay rotación, ¿por qué? Porque hay alrededor de una esfera. Si tú te desplazas por una superficie plana como el agua, no hay rotación, ¿eh? O sea, simplemente es un desplazamiento. Esto se produce específicamente, como te digo, porque el movimiento de las placas se da en una esfera. ¿Sí? Si es que fuese en un plano, como generalmente dibujamos, o sea, este concepto de polo de rotación no existe, ¿no? Por eso, como les digo, es un concepto que no es tan simple. Generalmente cuando se empieza a estudiar eso de las placas tectónicas, esto nunca les menciona, ¿no? Porque ya es un concepto que, de hecho, deberíamos tratar de estudiarlo con ecuaciones, pero no es nuestra especialidad, es decir, no podemos quedarnos siempre estudiando esas ecuaciones de movimiento en una esfera, ¿no? Pero al menos tenemos que tener la idea de dónde viene. ¿Otra pregunta? Sí, profe. Entonces, para captar lo que es el polo de rotación, sería lo que actualmente tenemos los continentes australiano, americano, africano, como que esos se rotaron, o sea, se movieron en el tiempo geológico para la posición que tiene ahora, o lo estoy interpretando mal yo. Bueno, lo primero es que los continentes no necesariamente coinciden con las placas, ¿no? O sea, hay algunos continentes, pero no necesariamente podemos hablar, por ejemplo, siempre hablamos del continente europeo, pero el continente europeo está en la placa euroasiática, ¿no? ¿Sí? Y hay otra, por ejemplo, toda la parte de la India está en el continente asiático, pero forma parte de otra placa. Entonces, no necesariamente se puede hacer una asociación directa entre placas y continentes. ¿Sí? Primera cosa, ¿no? Entonces, una cosa son las placas, algo totalmente geológico, ¿no? Y otra cosa son los continentes, que es un concepto netamente geográfico, es una división muchas veces que se hace en función de cuestiones históricas inclusive, porque por ejemplo, ¿por qué separamos Asia de Europa? Si Europa está pegada a Asia, básicamente es como una península de Asia. ¿Por qué la separación? Pues bueno, porque hay una serie de condiciones históricas que han determinado que los europeos se diferencien de los asiáticos, y ponemos por ahí. Pero en cambio lo de las placas, esto aquí no hay discusión. Medimos este casquete como rota. Si es que nos da un polo de rotación separado de los otros, pues nada, eso le llamamos placa o microplaca, ¿de acuerdo? No hay, aquí en esto es lo bueno, aquí son matemáticas y física, aquí es tajante la solución. Obviamente, dentro de lo experimental, como les digo, como sucede en esta separación de la placa somalí y de la placa africana a través del rift africano, la técnica de medición, ¿sí? Todavía no acaba de decidir, ¿no? Si ya podemos considerarle como dos placas. Por eso en algunos mapas inclusive van a ver, ¿no? Que la placa africana está separada entre la placa actual y la placa somalí a través de ese rift africano, ¿no? Pero, digamos, eso está en estudio todavía. Consideramos todavía que la placa africana es una sola que rota. Y hay por ahí otras placas, ¿no? En la parte de Arabia y otras zonas que también se considera que podrían estar ya separadas. Hay algunos papers que justamente investigan eso, ¿no? Entonces, por eso les digo, es un concepto que solamente funciona en un movimiento, condiciones dinámicas que son más allá de las que nosotros estudiamos de manera simple, ¿no? Es decir, de manera simple en los prepos, ¿no? En los primeros cursos, donde básicamente nos dedicamos a ver dinámicas en coordenadas lineales, ¿no? Movimiento lineal. Esto ya es coordenadas esféricas. Tampoco es del otro mundo, pero obviamente no vamos a ver las ecuaciones. Tenemos que tener por lo menos la idea, ¿sí? De por qué, porque, como les digo, es la base de por qué se dice que algo es una placa y otra cosa no es una placa, ¿no? Entonces, es lo que define el polo de rotación. ¿De acuerdo? Ese es el primer concepto importante de complemento que vamos a ver respecto a nuestros tres fenómenos básicos, ¿no? ¿Se acuerdan? Tenemos la subducción, las fallas transformantes y las dorsales medioceánicas, ¿no? Son los tres fenómenos fundamentales que debemos entender. Entonces, ese es un concepto que, digo, así no todo podemos verlo con matemáticas, ni todo. Vamos a tratar de ver algunas matemáticas, pero esto, si algún momento les interesa la tectónica global, pues esto es lo que van a estudiar. Las ecuaciones de casquetes moviéndose a lo largo de la esfera, ¿no? Que, digo, las ecuaciones no es que sean
terriblemente más complicadas, pero sí son un poco diferentes, ¿no?, a las que nosotros estamos habituados. Entonces, terminado este primer punto. El siguiente, voy a ver si no se me está quedando algo más. Siempre es bueno revisar, porque si no a veces algún concepto se queda. Ya, obviamente, el siguiente punto las bandas o stripes. ¿Cuál pongo la palabra en inglés, no? Los stripes magnéticos. Vamos. O fueron, bueno, fueron. Sí, ¿por qué fueron? Porque ya eso se consideró, ¿no? Pues pongamos en tiempo pasado. Fueron la prueba definitiva tónica de placas de Wegener, ¿no? Entonces aquí también vale la pena siempre insistir de que ustedes tienen la oportunidad de haberse formado con sus compañeros de ciencias de la vida, ¿no? Realmente he estudiado bastante biología, mucha más de la que he estudiado en mi vida. Esa es un poco la esencia de IKEA, ¿no? Que ustedes se hayan formado con ellos en las materias iniciales. Pues saben que ellos tienen una teoría fundamental básica, que es la teoría de la evolución de Darwin, ¿cierto? Pues bueno, la teoría de Wegener, de la tectónica de placas, es de la misma, digamos, del mismo grado de importancia en las ciencias, ¿no? O sea, fue a partir eh, de la tectónica de placas que cambió totalmente la concepción de las ciencias de la Tierra, de las geociencias, y mucho más porque, bueno, la teoría de la evolución fue todavía en finales del siglo XIX. Esto pues apenas se aceptó a mediados del siglo XX, ¿no? Entonces, siempre hay la discusión de por qué pues no le hicieron caso a Wegener inmediatamente, bueno, básicamente porque él no era geólogo. O sea, esa es la razón fundamental, y eso hay que estar claro, ¿no? Wegener no era geólogo, él era meteorólogo, ¿no? O sea, hacía más meteorología. Y justamente, ¿no? Wegener se puede considerar como el predecesor de todos los geocientistas, como ustedes y como yo, ¿no? Porque yo tampoco soy geólogo, y ustedes tampoco van a ser geólogos, ¿no? Son profesionales de las geociencias. Y esa diferenciación es importante hacerla, porque verán que la geología ya venía desde atrás, de hecho la palabra mismo desde los griegos. Obviamente inició con el estudio de los estratos, esa historia de la geología no las voy a hacer, seguramente ya la hicieron en los cursos básicos de geología, pero si ven, en algún momento, gente que no venía de la geología, como Wegener, pues hizo un aporte fundamental, y eso es lo que continúa actualmente. Entonces, es la diferencia un poco entre las geociencias y la geología en sí. Obviamente la geología es parte de las geociencias, ustedes también estudian muchas materias de geología, de hecho lo que más estudian es geología, pero no es lo mismo, ¿no? Entonces eso igual siempre hay que insistir, ¿no? ¿Por qué? Y además, ¿por qué es tan nuevo? Pues bueno, la idea es que Wegener propuso su teoría a principios del siglo XX, obviamente no fue aceptado, y también hay que entender por qué no fue aceptada, ¿cierto? Hay muchas razones académicas, otras no tan académicas, más culturales nada más, pero dentro de las razones académicas hay una importantísima, ¿no? Que es que Wegener, él, si bien dio muchas pruebas para indicar esta estructura de placas, ¿no? ¿Por qué se podía considerar? Él no alcanzó a dar justamente una respuesta dinámica al problema. O sea, no pudo explicar por qué, de dónde salía la energía, la dinámica que movía las placas. Bueno, ¿qué es lo que veremos justamente en el módulo 5, ¿no? Perdón, en la unidad 5 al final del curso, ¿no? Y ese motor es la convección del manto. Entonces, cuando Wegener propuso eso, no tenía una respuesta para él. Bueno, si lo hubiese tenido, lo hubieran aceptado, no sabemos, ¿no? Bueno, sabemos que Wegener murió sin que sea aceptada la tectónica de placas.
Pero sí nos interesa al menos saber cuál fue el experimento determinante que permitió ver o aceptar ya la tectónica de placas, ¿no? Y ese experimento fue precisamente el descubrimiento de los stripes o bandas magnéticas, ¿no? En las dorsales se originan por la magnetización del material que sale de las dorsales medioceánicas, ¿no? Entonces, imagínense que esta es la dorsal, entonces lo que va saliendo es material hacia acá, verán que se abre, ¿no? Es un ridge, los ridge que estamos hablando. El material sale y va saliendo por acá, por acá, por acá, ¿sí? A partir de esta dorsal. ¿Y qué es lo que sucede? Pues bueno, que en el momento en que sale el material, este material tiene ciertas propiedades magnéticas y obviamente sufre una magnetización. Esta magnetización depende obviamente de la magnetización de la Tierra. Pero la otra cuestión que sabemos, y eso igual no vamos a hablar mucho ahorita porque es otro tema que más bien lo toparemos en el curso de geofísica, los polos magnéticos de la Tierra cambian, ¿no? Se invierten cada cierto tiempo. Como digo, eso no ahondemos ahorita porque eso lo podemos hablar después. Eso es lo que sabemos del registro geológico, seguramente ustedes también ya lo han estudiado. Y obviamente, ¿qué sucede? Pues bueno, que esto va cambiando la magnetización, ¿no es cierto? Cada cierto tiempo, por ejemplo, este me sale más, y ahora después este menos, y después puede haber otro más. Entonces hay un cambio que después se puede medir utilizando ciertas técnicas, ¿no? La medición original de esto se lo hizo con barcos que estaban destinados después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? La contaminación ambiental del ruido. Bueno, les decía entonces que eh, la va a ser compañero con su... Bien, entonces les decía que la idea es que después de la Segunda Guerra Mundial, bueno, problema ahí entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, uno de los trabajos que se plantearon los estadounidenses era cómo vigilar los submarinos soviéticos. Entonces lo que hicieron fueron coger unos barcos y equiparles con radares magnéticos muy precisos, ¿no? Los mandaron ahí por los océanos para que vayan vigilando. Y además de eso, pues algunos de estos radares chocaban contra el fondo marino y daban algunas indicaciones del fondo, ¿no? ¿De acuerdo? Pero, como les digo, lo que medían eran campos magnéticos, con temas netamente militares, ¿no? Bueno, pues uno de estos barcos registró muchas de estas variaciones del campo magnético al pasar por las dorsales, que ya se conocía que existían. Y generalmente, bueno, no le hicieron mucho caso, eran cuestiones más militares, pero luego la persona que participó en eso, pues revisó eso y se dio cuenta de que había algo interesante ahí que estudiar, ¿no? Investigar, y luego pues lo presentó como una investigación. ¿De acuerdo? Entonces, si ven, ¿verdad? Las diversas vías en las cuales el conocimiento científico va apareciendo, a veces está relacionado también con los problemas militares, en este caso de los stripes, es evidente, ¿no? Recuerden, por ejemplo, que le decíamos del Rey de Carnegie, ¿no? En cambio, ese era un industrial que financió un viaje que vayan a buscar ahí, a mapear los fondos marinos. Pero en cambio, este era netamente militar. Así que nada, pues descubrieron esta variación de los campos magnéticos a nivel de las dorsales medioceánicas. Y esa fue ya la prueba definitiva para indicar que sí, que verdaderamente había un cambio, una salida de material nuevo que iba formando las nuevas placas oceánicas. Había ya muchas pruebas que se iban acumulando a favor de la tectónica de placas. Estamos hablando de los años 50, apenas verán del siglo XX, es decir, menos de 100 años, ¿no? Hace apenas 70 años.
Y ahí recién, pues bueno, te dijo, esta es la prueba definitiva, ¿no? O sea, la tectónica de placas tiene razón, ¿no? Pero fue a través de esta medición de las bandas o stripes magnéticos, ¿no? Entonces, esto todavía es una técnica que es muy útil para medir también el desplazamiento de las placas. Porque igual, pues ya, todas estas ideas que tenemos de cómo los continentes se movieron y se chocaron, ¿de dónde salen? ¿Cómo sabemos eso? ¿De dónde vino eso? Pues bueno, la idea es estudiar estos stripes. Les voy a mostrar el ejemplo que está en el documento que les puse en el Moodle. Verán que como son documentos que tienen que, o sea, yo no les voy a tomar lección de eso, ¿no? Pero una vez más, la idea es que tienen que revisarlo, ese documento de geodinámica del Ecuador. Así que ahí tengo un ejemplo de esto de los stripes aplicado a una zona cercana a la nuestra. Geodinámica, ¿dónde está? Geodinámica del Ecuador, ¿no? Bien, entonces, este gráfico tomado de este paper, ¿no? De Lonsdale 2005, que está, como les digo, en el documento que les di. Ustedes pueden ver acá unos valores, ¿no? 12 millones, 10 millones, 8, 6. ¿Cómo se ha datado esto? ¿De acuerdo? Aquí está la separación entre, este sería el, como dice aquí, ¿no? El ridge de Cocos Nazca, ¿no? Que se está separando. Entonces, si ven estas edades que se han ido determinando acá, 2 millones, 6 millones, 4 millones, ¿esto cómo se lo hizo? Como indica en esta investigación, bueno, yo solo les pongo el gráfico. Esto se lo hizo precisamente midiendo esos cambios en el campo magnético. Entonces, ustedes pueden ver que aquí solo se ve un pedacito, ¿no? Del ris de carne. Y aquí, por ejemplo, se ve el ris, perdón, este es la dorsal medioceánica Cocos Nazca. Ustedes ven cómo se va separando. Del un lado tenemos 4 millones, acá, por ejemplo, ya no está 2 millones, 5 millones, 7 millones de años. Todas estas cifras me van indicando la velocidad con la que se ha ido separando esta dorsal medioceánica. Aquí aprovechamos para ver estas pequeñas fallas transformantes que también tenemos frente a nuestras costas. Verán que estamos aquí, ¿no? Entonces, tenemos estas fallas transformantes aquí. Y bueno, aquí está muy claro, ¿no? Pero acá, por ejemplo, si vemos acá en la zona ya del Ecuador, ustedes ven estas cifras, ¿no? 19 millones, 20, 21, y acá además ven una cosa más interesante, que ya estas bandas, no solamente que cambia la edad, ¿no? Sino que cambia la dirección, ¿sí? Entonces ven acá son paralelas a esta dirección, que es la zona de fracturas de Grijalva, o el ridge de Grijalva, como le dice aquí, que sería una mejor determinación, ¿no? El ridge de Grijalva. Acá, en cambio, ustedes ven que cambia, ¿no? Esta orientación. Por el momento, lo que, como digo, nos interesa es cómo midieron estas edades de acá, especialmente a través de determinar la magnetización de esos de esas diversas zonas, obviamente por métodos indirectos, ¿no? ¿Por qué? Porque obviamente sabemos y conocemos los diversos cambios que ha habido en los polos magnéticos, entonces nos permite coordinar esos cambios. Entonces, cada uno de estos implica un cambio en la polaridad del campo y por lo tanto me permite datar, encontrar estas fechas, estos tiempos de acá. ¿De acuerdo? Entonces, esto es por mostrarles un poco la imagen de cómo está a nivel de aquí, ¿no? De la zona del Ecuador, ¿de acuerdo? ¿Sí? Entonces, acá obviamente se complica más. ¿Por qué? Porque lo que estoy viendo acá debajo, habíamos dicho, esta es la antigua placa, ¿no? Que ya está desapareciendo totalmente. Y esta es la nueva placa que ha ido creciendo sobre esta placa antigua, ¿no? ¿De acuerdo? Que era la placa Farallón. Entonces, todas estas fechas que vemos aquí datadas son dataciones hechas en base a los stripes o bandas magnéticas, ¿de acuerdo? Que es una técnica, obviamente, que nosotros no la aplicamos ni la podemos utilizar así directamente. Son expediciones muy importantes, pero digo, lo importante dentro de nuestra concepción de las placas es que fue la parte final la que dio la prueba final de que
Wegener tenía razón en su tectónica de placas, ¿no? Que había verdaderamente un movimiento y una traslación de las placas oceánicas. De una vez, aprovechando que estamos en esto, estas ecuaciones no las vamos a ver, pero justamente estamos hablando de la subducción oblicua, ¿no? Pues aquí yo les he puesto algún detalle de lo que significa la subducción oblicua, que es más o menos esta estructura vectorial igual. También la podríamos estudiar con más calma, pero digo, por el momento no. Estos son documentos que sirven, generalmente les ponemos para quien quiera tener más información, ¿no?, sobre lo que estamos haciendo, pero aquí, digo, no tenemos que ver lo mínimo en otros temas. Toda esta estructura de la subducción oblicua, ¿no? O sea, hay un ángulo de la subducción que no es totalmente recto, por lo tanto se genera esta componente, ¿no? Y esta componente, obviamente, unida de que acá hay una separación. Esto sería, por ejemplo, la megafalla, ¿no? La megafalla Punapa, Yatanga, Cosanga, Chingual. Entonces, esa componente hace que esta parte se vaya o escape hacia el noreste, ¿no?, originando el movimiento de la astilla norandina. Pero bueno, eso lo pueden revisar después porque no tenemos esto de acá. Por ejemplo, ya la dinámica, diríamos, ¿no? Yo les había dicho al inicio de todas maneras les repito, al inicio del curso yo les decía que tal vez deberíamos ahorita mismo pasar a la unidad donde hablábamos de la dinámica, de la subducción, pero como acá aparecen unas ecuaciones de fluidos, esperábamos que esas ecuaciones de fluidos las vean en mecánica de fluidos. Yo sé que no se va a dar así, pero bueno, entonces por eso de aquí hacemos como un salto, ¿no? Y volvemos a retomar esta dinámica, que sería lo siguiente, que es esta parte de acá, ¿sí ven? La parte de dinámica del SLAP en la unidad 5, ¿de acuerdo? Para no perturbar un poco la planificación. Pero si ustedes quieren, deberíamos verlo ahorita mismo, si ustedes ya tendrían algún conocimiento de mecánica de fluidos, porque para eso necesitamos ya ecuaciones de mecánica de fluidos. Y finalmente, el componente último que necesitamos aquí ver es lo que se conoce como el ciclo de Wilson. ¿Bien? Bueno, acá tenía algo de los stripes magnéticos antes. Pero bueno, es una imagen, bueno, es una imagen histórica, ¿no? ¿Se ve? Así era más o menos como se veía. Sí, no, luego aparecen ya esas líneas trazadas, pero si ustedes quieren ver, o sea, no son líneas, ¿no? Son unas zonas en donde el material ha salido, se ha magnetizado. Entonces, esto es lo primero que una imagen de cómo se obtuvo originalmente, ¿no? O sea, este sería la dorsal, aquí está, ¿no? El ridge le llama. Una vez más verán, ¿no?, que utiliza la palabra ridge, pero verán que es una dorsal medioceánica. Estos son mediciones del campo magnético. Entonces, obviamente, cuando está en negro, quiere decir positivo, cuando está en blanco, negativo, ¿no? Entonces, cuando uno ve en la realidad, los datos salen así, ¿no? O sea, no es que salen unas líneas perfectas. Pero a partir de la visión de esta imagen, pues la persona que hizo esto, entonces se dio cuenta de que había este cambio, ¿no? Y cada uno de estos representa una inversión de polos magnéticos que puede ser datada, ¿no?, y relacionada con un tiempo, ¿no? Recuerden que en esa época, eso también fue importante porque para esa época no había GPS. Entonces, medir la velocidad entre las placas no era tan fácil como, bueno, no estoy diciendo que ahora sea totalmente fácil, pero sinceramente ahora hay GPS diferenciales, los tenemos en la universidad. De hecho, podríamos plantearnos medir como una experiencia la velocidad de las placas, ¿no? O al menos de la astilla norandina, por ejemplo, con un GPS diferencial. O sea, no es una tecnología que sea tan lejana, ¿no? Pero para la época esto era lo que había para medir velocidades y para ver precisamente que había un movimiento de placas, ¿no?, y confirmar las teorías de Wegener, ¿de acuerdo? Pero lo que nos interesa para completar era esta parte. Bueno, veamos también este, me parece. Me parece que también, ya, veamos por ejemplo este mapa, ¿no? Por ejemplo, este es uno de los ejercicios que hacíamos en la parte
de laboratorio, ¿no? Ustedes ven, aquí hemos dibujado todas las, obviamente, que dibujar, me refiero a dibujarlo con el software, ¿no? Dibujado todas las placas, pero además ustedes, no sé si ven, aquí también están las astillas, ¿no? Porque pues ven, aquí está la astilla norandina, acá está esta otra astilla, bueno, aquí hay cosas en discusión todavía, ¿no? Por ejemplo, esto de acá se considera una astilla, pero acá sí es muy clara, ¿no? Hasta la astilla norandina y las placas. Y si ustedes hacen zoom, van a ver placas, microplacas, por ejemplo, acá hay unas microplacas de esta zona de subducción de América del Norte, que son mucho más pequeñas que la astilla norandina, ¿no? ¿Ven? Estas placas de acá, ¿ven? Estos pedazos de acá. Entonces el tamaño, verán que no es el que define, ¿no? Ustedes ven todas estas separaciones acá, ¿eh? Pues algunas son astillas, otras son microplacas. Una vez más, ¿cómo definimos cuál es cuál? Pues midiendo los polos de rotación. Entonces ustedes ven, por ejemplo, para terminar, vale la pena, aunque no está centrado acá, pero aquí está señalado, como obviamente son datos de, si ven, aquí está, si ven lo que decíamos, es la placa africana, ¿no? Y acá hay la todavía hipótesis de que esto ya está separado, ¿no? Mira, aquí inclusive ya le dibujan, ¿ven? Le dibujan todo esto, ¿no? Pero obviamente como habría que ver en la explicación, ¿no? Decir del gráfico, decir que esto todavía se está estudiando, que todo esto, que sería una placa, la placa somalí, que se llamaría, ya está separada de la placa africana. Pero todavía se halla en investigación y bueno, por el momento consideramos que la única placa es esta de acá. Entonces, si ven, tengan cuidado con estos mapas. Ustedes ven, aquí está todo, ¿no? Están las astillas, lo que se está estudiando. ¿De acuerdo? Pero eso hay que aclarar, porque muchas veces mapas como esto aparecen por ahí. Entonces hay que tener claros, ¿no? ¿Cuáles son las placas verdaderamente y cuáles son astillas o otros espacios como este, como les digo, esta separación que la han puesto aquí, ¿no? Pero que todavía no tiene todas las evidencias científicas para determinar que esto ya es otra placa definitivamente, ¿de acuerdo? ¿Qué más de gráficos? Bueno, ahí sí pasamos, me parece, al último tema dentro de esta primera unidad, que es este tema, que está, en este caso sí les he tomado exactamente el gráfico del libro de Turco de Schubert, que es lo que se conoce como el ciclo de Wilson, ¿no? Igual, como les digo, también es importante tener un poco de idea de la historia de la ciencia que uno estudia, porque también le permite ver cómo ha avanzado su conocimiento. Entonces, verán, esto del ciclo de Wilson también fue muy fundamental, porque pues permitió entender de qué es lo que pasaba con las placas, porque mucha gente no aceptaba la subducción, ¿no? Ahora nos parece más que obvio, pero para la época, por ejemplo, este trabajo de Wilson, y es lo interesante, ¿no? Ustedes pueden revisarlo. Esto que estamos presentando aquí, que vamos a explicar, esto, por ejemplo, todas las revistas de geología de la época lo rechazaron. Que esto no, la verdad, ¿no? Y en realidad terminó publicando esto en una revista de física de Canadá, porque Wilson es de origen canadiense, ¿no? Entonces, si ven, ¿no? Por eso les digo, ¿no? La idea de las geociencias. ¿Por qué nosotros hicimos una carrera de geociencias y no de geología? ¿No? Entonces, hay otros temas que también necesitan ser comprendidos y tienen o sea, ¿por qué esa diferenciación? Diciendo, pero ¿por qué no le llaman geología? Pues no, por historias como esta, ¿no? La historia del paper de Wilson y su ciclo de las placas tectónicas, ¿no? Que al principio dentro de la geología no era aceptado y tampoco, pues decir, no era aceptado porque no querían, no, sino que simplemente eran temas que ya se escapaban un poco de lo que se estudia en la geología propiamente, ¿de acuerdo? Ahora, yo sé que ahora en las ingenierías geológicas todo esto ya lo estudian. No estoy diciendo que no estudien esto los geólogos en las ingenierías. Pero ustedes ven, ya había una componente originalmente de una nueva ciencia, ¿no? Que son las geociencias o la geociencia. Entonces, bueno, la historia del ciclo de Wilson actualmente pues la entendemos bien. Tenemos una placa oceánica que empieza a extenderse, ¿de acuerdo? Que genera un graben o un rift, ¿no? Como dice claramente aquí, ¿no? La formación de un rift. Hasta que en un momento empieza a salir material, ¿no? Genera un
un spreading center, ¿no? Un centro de extensión oceánica donde van apareciendo estas diversas bandas, ¿no? Estos diversos materiales que luego dan origen a esas bandas magnéticas. Esto obviamente se sigue extendiendo, ¿no? Y forma un ridge. Bueno, aquí ustedes pueden ver, por lo menos en inglés, las diversas terminologías que podemos utilizar, ¿no? A nivel de tectónica, ¿no? Un graben, un rift, ¿no? Vean, el rift, como por ejemplo el rift africano, que se está abriendo precisamente. Acá tenemos ya un spreading center, ¿no? Un centro de extensión. Y acá tenemos ya un ridge propiamente. ¿De acuerdo? ¿Ya? Les digo, son términos que vale la pena utilizar este pequeño gráfico para ya irlos aclarando precisamente. Entonces, ustedes ven que una vez que ya se forma esto, obviamente esto no va a quedar así vacío, ¿no? Se va a llenar de océano, va a formar un océano. Luego sigue por acá, ¿no? Entonces, obviamente, una parte de la placa oceánica va a entrar en subducción. ¿Sí? Pero tarde o temprano, el ridge que dio origen a la placa oceánica también va a desaparecer dentro de la subducción. Y toda esta placa oceánica va, en cambio, a colisionar, ¿no? Y a acretarse con la placa continental que estaba acá, formando diversas suturas y la complejidad geológica, por ejemplo, que ustedes seguramente ya han observado en el mapa geológico del Ecuador, ¿no? Todos esos terrenos oceánicos, arcos insulares y todo que se han ido acretando ahí a la placa sudamericana propiamente. Bueno, entonces esto, como les digo, generalmente ahora es una idea que todo el mundo tiene claro, acepta el ciclo de Wilson, pero vale la pena agregar ese pequeño detalle histórico, ¿no? Que esto originalmente pues, no pasaba frente a la ciencia geológica, ¿no? Y que terminó publicado en una revista de física, ¿no? O sea, física, ¿no? No era de geofísica, por ejemplo, era de física. Bueno, ahí aceptaron su publicación, se publicó, y a partir de ahí se conoció, ¿no? Entonces, obviamente después de que Wilson había enviado varias veces a varias revistas, ¿no? Y que fue rechazado. Es un poco la historia también de las publicaciones. Cuando uno trata de enviar cosas que son muy novedosas, es complicado, ¿no? Sí, hay que tener un poco de perseverancia ahí, porque a la primera seguramente le dicen, no, no se puede. Entonces, es el caso de Wilson, obviamente él siguió, y bueno, obviamente pues se conoce su trabajo acerca de este ciclo de las placas tectónicas. Obviamente hay algo que falta aquí, que es el destino de cuando esto entra en subducción, qué le pasa después, se disuelve, cae. Eso, por ejemplo, es un tema en investigación actualmente. ¿Qué le pasa a la placa cuando desaparece en la subducción? Se disuelve en el manto, sigue. Ahí se investiga bastante todavía actualmente, ¿no? Utilizando tomografía sísmica. ¿Cierto? Pero bueno, de lo que se observa en superficie, pues esto es lo que tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, con esto hemos terminado lo que sería la primera unidad. Creo que está todo. Bueno, entonces, mucho de la primera unidad ha sido descriptivo, ¿no? Pero pues sí ha habido cálculos que también hemos podido realizar. Así que, ustedes ven, crucial, más o menos estamos puestos para que cada unidad ocupe una semana. Tampoco va a ser exacto. Así que todavía tenemos una hora. Vamos a comenzar la siguiente unidad una vez. Entonces, con esto hemos terminado los temas de la primera unidad. Si no hay dudas o preguntas. Profe, yo tengo una pregunta, Claro. pero creo que va a ser más para tutorías. Es respecto a los primeros ejercicios. Tiene que ver con la tasa de cambio. ¿Lo podemos hacer en las tutorías para ver si agendamos algo para hoy? Sí, yo creo que es mejor. O sea, de lo que sean de los ejercicios, es mejor hacerlo a ese nivel, ¿no? Listo, profe, ahorita entonces. es más sobre la clase, ¿no? Porque si no, pues... sí, obviamente si estuviésemos en las clases normales no habría problema. Pero como en estas clases tenemos tan poquito tiempo, pues... Bueno, había otra pregunta por ahí, ¿no? No, era lo mismo para ponernos de acuerdo una hora
para la tutoría del día de Yo mañana. le digo, si ustedes desean ahora, Ah, hoy jueves, hoy tengo a partir de las 5. 5 de la tarde. Sí. Con este mismo link nos conectamos, disculpe. No, pero primero me deben escribir un correo, por favor, poniendo ahí tutoría para que yo pueda luego crear un link. No, este link no. O sea, no, es que mejor tiene que todo quedar ahí marcado, esa es la idea, porque si no, después me preguntan uno qué ha pasado haciendo, pues no. Profe, buenos días. Ujú. Profe, por favor, ¿puede grabar la clase de la tarde si se da hoy a las 5 o 6? Eh, sí, yo creo Sí, que... por favor, grábela, profe, por si acaso se bote cualquier dato relevante ya. Ujú. Sí, Muchas no, gracias. es que la idea de la tutoría no es avanzar en la clase, o sea, eso hay que aclarar. O sea, la idea de la tutoría es trabajar sobre los ejercicios, ¿de acuerdo? O preguntas específicas, pero avanzar en las clases, o sea, no es una clase más. Pero bueno, si desean grabarla, no hay ningún problema, pueden grabar, o sea, pero por si acaso les digo, ¿no? Por eso la tutoría no es obligatoria, si no pondríamos simplemente hagamos otra clase más, no, eso no es. ¿No? Pero entonces por eso les decía, el procedimiento es que los compañeros que estén interesados, pues tienen que escribir un correo, ¿no? Ahí poniendo tutoría para que yo cree un link y les ponga ahí para que luego se conecten, ¿de acuerdo? Ese es el procedimiento. Antes era más fácil, ustedes venían a la oficina y ahí hablábamos, era mucho más fácil y luego iban y firmaban un papel que han hecho una tutoría. Pero ahora, pues, no, tienen que hacer entonces envían un correo, un mail, siendo tutoría, y entonces, nada más es para ponernos de acuerdo con el horario, ¿no? Porque, como digo yo, de 2 a 5 de la tarde tengo ahí unas reuniones, entonces a las 5 de la tarde yo podríamos hacer una tutoría. Para eso, entonces, inclusive ya tendrán ya el ejercicio, ya podrán ver el ejercicio y pueden haber preguntas, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, sobre ese tema. Porque de ahí el siguiente tema que debemos ver sería todo lo que corresponde a la tensión de formación de sólidos, ¿no? Ustedes ya han visto algo de esto, de hecho, esto es cuando ustedes tenían un resorte, nada más. ¿Hay otra pregunta ahí? Sí, profe, le quería preguntar sobre el periodo de renovación de placas. ¿Cuánto las placas oceánicas, cada qué tiempo se renuevan? La, Es que depende, o sea, no hay exactamente o sea, pero renovación ¿en qué sentido? ¿En que la velocidad de creación de las placas? Claro, tienen una velocidad de creación y tienen una velocidad con la que van subduciendo, ¿no? Claro, Van... entonces, por ejemplo, la velocidad de subducción, si tú dices la velocidad de subducción, la pusimos ahí en el mapa que estábamos viendo ayer, que es más o menos en el caso de la placa de Nazca, 60 milímetros por año. ¿De acuerdo? Perfecto. Esa es Entonces, una velocidad. Ahora, hay algunas que llegan a 80 milímetros. Recuerden los ejercicios que hemos hecho, ¿no? Los ejercicios que hicimos, justamente, ¿cuántos eran? Los ponemos 80 milímetros por año, 100 milímetros por año. Esas son las velocidades, precisamente, de las placas, ¿no? Obviamente, de ahí, si tú dices renovación totalmente, sería justamente cuánto tarda un ciclo de Wilson, más o menos. Esa sería, ¿cierto? ¿Cuánto tarda todo en la formación, la abertura de placa? Obviamente ahí influyen varios factores, ya no van a ser exactamente las mismas velocidades, pero más bien las velocidades, el orden de las velocidades sí lo conocemos, ¿no? En el orden de las decenas de milímetros por año. Y que en el caso del sliver norandino, hemos visto que son 9, esto medido recientemente, verán que son trabajos de una investigación que se publicó en 2014, de los 9 milímetros por año, ¿no? Más pequeño, pero todavía bastante medible, ¿no? 9 milímetros por año. El desplazamiento, le señalo para acá porque yo estoy aquí en el tema, ¿no? O sea,
de la parte del sliver respecto a la placa sudamericana que estaría acá, ¿no? En la llanura amazónica. Bueno, entonces, sí, las velocidades las conocemos. Ahora exactamente los tiempos, pues es difícil decir un tiempo absoluto porque depende de las, y ahí sí, de varias condiciones, ¿no? Porque ya es la dinámica. Por ejemplo, hay zonas en las cuales no necesariamente se produce subducción. Por ejemplo, entre la placa indo-australiana y la placa euroasiática, ¿de acuerdo? Ahí hay más bien una colisión, hay un principio de subducción, pero no hay una subducción plenamente desarrollada. Entonces eso hace que el tiempo y la velocidad cambie verdaderamente. Y bueno, es lo que da origen, por ejemplo, a los Himalayas, ¿no? Y a todo el levantamiento del Tíbet, que son las elevaciones más grandes que tenemos actualmente en la Tierra. Entonces, sí, hay varias condiciones. Por ejemplo, la placa africana frente a la placa euroasiática. Igual hay un principio de subducción porque son dos placas continentales, ¿sí? Ahí es un poco cuál gana respecto a la otra. Pero hay ideas de que un poco la placa sudafricana sí está entrando en subducción. Más difícil, ¿por qué? Porque es una placa continental frente a otra placa continental. O sea, los casos así clarísimos, como el que tenemos nosotros, Nazca, Sudamérica, más bien son la excepción, ¿no? O sea, después hay toda una combinación de fenómenos, ¿de acuerdo? Entonces, decíamos que la idea de esto ya lo hemos visto en principio, que es esos experimentos del resorte, la ley de Hooke. Nada más que cuando nosotros queremos hacer esto en 3 dimensiones, que es lo que vamos a necesitar, pues ya se complica un poco el problema, ¿no? Pero tengan idea de que de ahí nació esto, ¿no? Pero bueno, en algún momento dijeron, pues, ¿qué pasa si yo quiero estudiar, este es el suelo, ¿verdad? Este es el suelo. Voy a dibujar mejor así. Y acá le voy a colocar una columna de material. Imaginemos una columna. La columna tiene una superficie diferencial de A. Y acá abajo, eso es lo importante. Sí, bueno, esto le vamos a llamar desde ahora, es importante. Siempre para nosotros, le voy a poner una dirección inclusive, el eje Y. Después le podemos llamar Z, pero por el momento llamémosle Y. Pero generalmente en el libro que estamos sirviéndonos de base a este eje vertical le llama Y. Pero lo que sí es común es que le llamemos siempre hacia abajo positivo, porque es poco lo de las geociencias, siempre hacia abajo vamos a estudiar, así que preferible que esto sea cero, ya se acaba siendo positivo, para evitarnos el problema de los números negativos. ¿De acuerdo? Lo importante es pensar qué pasa en la base. Entonces, en la base nosotros tenemos una columna, y en la columna, en la base, lo que se va a generar es un esfuerzo. Es decir, una presión. Entonces verán que la presión, ¿sí? Yo lo voy a representar con sigma y. Entonces verán esa primera esfuerzo. En este caso es una presión, verán que no es un sinónimo, pero en este caso es una presión. Entonces verán que no es un vector, es como una presión, ¿no? De hecho, sé que he estudiado algo de hidrostática. En el primer semestre se ve algo de eso. Yo recuerdo porque yo di alguna vez la física del primer semestre. Entonces, esta presión simplemente es el peso de la columna, ¿no? Genera una presión y obviamente genera una fuerza, ¿no? Debido al peso de la columna que está sobre este. Entonces, verán que no lo voy a identificar con una flecha porque no es un vector, ¿no? O sea, más bien identificar con esto. Y verán esta notación, sigma y esas dos letras Y. Después vamos a ver por qué hace falta utilizar dos letras Y y no solo una Y, sino que es en esta dirección. Pero ¿por qué dos y no una? Bueno, eso ya lo vamos a despejar. Pero primera cuestión es el esfuerzo. La idea es que la fuerza está originada
por el peso de la columna. ¿De acuerdo? Entonces el peso, la fuerza acá sería, verán que es como una presión. Entonces, ¿cómo obtengo fuerza? Pues simplemente multiplicado por el área. El área es este diferencial, verán que es diferencial, es una delta A. Presión por área, es igual a fuerza. Y del otro lado yo tengo el peso. ¿Cómo encuentro el peso? Bueno, tengo que multiplicar la gravedad por la masa. Por la masa de esta columna. Pero me interesa ponerlo en función de la densidad. ¿Cómo encuentro masa? Pues es densidad por el volumen. Ahora, ¿cuál es el volumen de esta columna? Vamos a considerar que es un paralelepípedo. Entonces, el paralelepípedo tiene altura y área delta A. Y con esto, ustedes ven, yo simplemente he encontrado lo que se conoce como el esfuerzo, o también llamada tensión, o si buscamos en el libro, es un estrés litostático, que es el primer componente importante. Bueno, si se deja este, me queda rho g y. ¿De acuerdo? Es el primer componente, digamos, de esta palabra, es tensión. Verán que son sinónimos, ¿no? Esfuerzos, tensiones, estreses en inglés, ¿no? Obviamente. Y de hecho, pues ustedes ven la traducción es literal, ¿no? O sea, estamos estresados, estamos tensionados, pues bueno, estrés, tensión. Lo mismo, ¿no? Pero generalmente voy a encontrar, según los textos en español, a veces esfuerzo, a veces tensión. Ya en español, ¿no? Esto obviamente para que vean el libro. Entonces, tengo una fórmula para mi estrés litostático, que es la base que voy a utilizar para luego ir descubriendo las otras componentes de esto. Entonces, verán que aquí, obviamente, lo primero que deberíamos preguntarnos es las unidades. Bueno, son unidades de presión, ¿no? Es una presión. Esto va a estar medido en pascales en el sistema internacional, ¿de acuerdo? Vale la pena poner porque después me he dado cuenta que no está tan claro. Las unidades son los pascales, ¿no? Pongamos. ¿Por qué no le llamamos simplemente una presión a esto y le inventamos esta otra palabra de tensión o esfuerzo? Pues igual, ya vamos a ver, ¿no? Que no necesariamente siempre es una presión esto. Pero en nuestro caso es la primera componente. Y el primer trabajo que vamos a hacer es utilizar un poco lo que sería la hidrostática, ¿no? Para entender algunos de los fenómenos que se pueden producir a nivel de el equilibrio de ciertas estructuras a nivel de la corteza, sobre todo. Bueno. ¿Estamos claros? El esfuerzo o estrés litostático. ¿Sí? Entonces les digo, siempre hacemos una pausa porque como después hay que borrar para seguir escribiendo. Pero ya vamos llegando a nuestras primeras ecuaciones, ya igual, ¿no? Entonces esta la vamos a utilizar. Verán que siempre escribir varias ecuaciones, ¿no? Pero generalmente las que vamos a utilizar ya en los ejercicios, siempre le subrayo. ¿Estamos de acuerdo? Listo, entonces podemos seguir. Vamos a partir de esto mismo, ¿no? Pero como digo, pues no hay mucho espacio en estos pizarrones emergentes, de emergencia. Entonces, los siguientes que vamos a utilizar, algo que igual seguramente ya trabajaron
como les digo, es la física de primer semestre, ¿no? Es el equilibrio hidrostático. Que aquí a nivel de las ciencias, de las geociencias, se conoce como la isostasia. ¿No? La isostasia. ¿Qué es lo que necesito aquí? Pues bueno, voy a pensar en que yo tengo una corteza, sale por un bloque, que está flotando, ahí vamos a ver esos términos, flotando sobre un manto. Pero bueno, primero déjenme poner los valores. Esto vale. ¿Sí? Densidad de la corteza. Acá densidad del manto. Verán que todo esto es manto. Y aquí, antes de seguir, siempre vale igual la aclaración una vez más. Estoy pensando que tengo una corteza solita. Estoy hablando de una placa exactamente. Ya habíamos dicho que no, porque la placa es toda la litosfera. ¿Sí? Entonces, dependiendo muchas veces de este principio se puede utilizar tanto a nivel litosfera, litosfera astenósfera, como de corteza manto, nada más, ¿de acuerdo? Entonces aquí tener cuidado, obviamente estas son cálculos iniciales, obviamente. De hecho, esto era conocido, o sea, fue postulado antes, inclusive de la tectónica de placas, ¿de acuerdo? Entonces todavía estamos un poco hacia atrás, esto se conocía antes de la técnica de placas. Entonces vamos a pensar que tenemos una corteza flotando, verán, entre comillas, sobre un manto. Habíamos dicho que si este momento ustedes hacen un experimento, hacen una perforación, llegan al manto, eso no es líquido, ¿no? Eso es sólido, son rocas, rocas sólidas en estado sólido. Entonces, en muchos videos divulgativos ustedes van a ver que se presenta, ¿no? Como que hay unas placas ahí flotando en un océano de magma. Eso no es la imagen real. Habíamos dicho, ¿cuál es la imagen real? Pues bueno, el problema es un problema de escalas. Si nosotros tomamos la escala puntual, el manto es una roca, la corteza son rocas, ¿no? Entonces, ¿qué debería ser? Bueno, la una sobre la otra. Pero si damos un tiempo geológico, las rocas del manto se pueden comportar como un líquido, ¿de acuerdo? Pero a una escala de tiempo geológica. Y eso, como digo, siempre es realmente el problema más difícil a nivel de ciencias de la Tierra, ¿no? Cuando uno trata de explicar esto a personas que no vienen de las ciencias específicamente, ¿sí? No, por ejemplo, dice, mira, los estratos que se han plegado, la gente va y dice, no, pero si esto es roca sólida, ¿cómo puede ser que un sólido se pliegue? ¿No? Se pliega un líquido, pero un sólido o algo que está más o menos elástico. Entonces, esa es la idea entre el tiempo actual, histórico, y el tiempo geológico, ¿no? Entonces, verán que a nivel del tiempo geológico podemos considerar que el manto actúa como un líquido y la placa esta se queda flotando sobre ese líquido. Bueno, pero no es algo que, como les digo, podamos hacer el experimento actual. Y ese es el otro problema, porque para las geociencias hay que ya viene esa separación, ¿no? Entre, por ejemplo, sus compañeros de biotecnología, sobre todo los de biotecnología, ellos, todos sus experimentos son de laboratorio, son pruebas positivas, ¿no? Ellos cuando necesitan una prueba van a un laboratorio, hacen una observación y repiten un experimento. En las geociencias es diferente, nosotros no podemos hacer este experimento. Podemos hacer simulaciones, pero construirnos un planeta, poner una placa ahí, bien, todas son observaciones que son indirectas, ¿cierto? Nosotros no podemos repetir este experimento en el laboratorio, ¿no? Pues generalmente aquí viene la reticencia de la gente. Pero es que eso no tiene prueba experimental. O sea, nosotros no podemos repetir este experimento en el laboratorio, pero podemos teóricamente predecir ciertas condiciones que sí pueden ser medidas en el laboratorio. Por ejemplo, que si tenemos rocas de manto, podemos mostrar en el laboratorio que ciertas condiciones pueden comportarse como fluidos, ¿no? Entonces, la diferenciación, ¿no? de las ciencias, ¿sí? Hay unas que requieren pruebas netamente de laboratorio, experimentos. Aquí, bueno, aquí lo que se hace es recolectar evidencia.
pero experimentos en sí no podemos hacer. Es igual los compañeros de ecosistemas, ellos no pueden, si voy a construir un ecosistema para probar mi teoría y meter ahí unos jaguares y unos animales ahí y dejar que evolucionen y volver a ver mañana a ver qué ha pasado. No, porque los tiempos igual de la evolución son tiempos importantes, ¿no? No son en 2 o 3 días. Ahora, yo sé que hay experimentos que hacen con bacterias, por ejemplo, que recientemente viendo uno de más o menos un experimento de unos 30 años con bacterias para lograr ya mostrar ¿sí? verdaderos cambios en especies, ¿no? En evolución, pero con bacterias, ¿no? No me acuerdo exactamente cuál, pero si ven esa, sí, ya se está llegando a esa fase de la biología experimental, ¿no? De realmente poder, en las placas se puede hacer simulaciones, sí, se puede hacer simulaciones con líquidos, pero el verdadero experimento natural no es posible en nuestra ciencia. Bueno, entonces eso, tener cuidado. Hay ciencias que se puede experimentar, pero hay ciencias como la geología, la geofísica, las geociencias en general, o otras como la historia, por ejemplo. Si se puede hacer un experimento histórico, difícil, ¿no? No puedo yo revivir todo un periodo histórico en un experimento. Pero puedo hacer observaciones, puedo recolectar datos, y eso tiene la misma validez que la experimentación. Entonces, eso es tener cuidado, ¿no? Porque muchas veces, no, es que necesito la prueba experimental de lo que estás diciendo. No, o sea, es una observación, se puede hacer observaciones, teorías, todo eso constituye el lenguaje de la ciencia, ¿no? Y eso generalmente es penoso, porque a veces ese rechazo a estas ciencias que no son experimentales de laboratorio, vienen precisamente de los científicos experimentales, ¿no? Los que dicen, no, o sea, todo tiene que resolverse aquí con los mandiles blancos y dentro de un ambiente controlado. Geociencias, eso no es posible, ¿no? Geociencia hay que salir ahí a la montaña, tomar datos, sacar muestras, y luego obviamente con eso vamos al laboratorio y hacemos algunas cuestiones, ¿no? Pero como les digo, hacer esto no podemos, son observaciones que tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, eso siempre vale la pena porque no es tan fácil comunicar, ¿no? La gente que tiene esa idea de que ciencia es algo que se hace en un espacio cerrado, ¿no? En condiciones totalmente controladas. No, también para la ciencia, sobre todo en geociencias, hay que ir al campo, ¿no? Hay que ir al campo, tomar datos, sacar muestras, ¿no? De varias maneras, ¿no? Después, obviamente, por ejemplo, en geofísica, después, claro, nos llevamos esas muestras y ya en la tranquilidad del laboratorio podemos analizar con software, pero el experimento en sí no es ese, ¿no? El experimento lo hicimos afuera, en la montaña, con una cantidad enorme de factores que pueden afectar. Nosotros no podemos controlar el ambiente como se controla, por ejemplo. O sea, les pongo el caso de los compañeros de biotecnología, porque es lo más cercano que tenemos, ¿no? Son compañeros que tienen sus laboratorios ahí muy cerrados, muy controlados. Eso no, en geociencias no es así, ¿de acuerdo? Entonces no funciona eso. Así que volvamos a esto del equilibrio hidrostático. ¿Qué me dice el equilibrio hidrostático? Bueno, acá me falta una altura B, esto es H, la altura de mi corteza, ¿no? Este es el manto, esta altura B. Y lo que me dice el equilibrio hidrostático es el principio de Arquímedes, ¿no? Que, como les digo, es conocido una vez más desde hace mucho rato. Esto lo aplicaron desde el siglo XVIII, ¿no? Ya se tenía esta idea de que esto podía funcionar. Verán, les digo, ¿no? Esto era antes de las placas tectónicas, ya se hizo estos cálculos que vamos a hacer acá. Entonces, el equilibrio hidrostático o principio de Arquímedes me dice que la masa de lo que está flotando, o el peso de todo eso que está flotando, tiene que equipararse al peso de el volumen del fluido desplazado. Entonces, ¿cuál es el peso de lo que está flotando? Pues bueno, sería, no lo voy a poner como masa, sino como densidad. Entonces sería G para el peso, la densidad, y ahora tengo que poner el volumen. El volumen de lo que está flotando es H por un área. Me imagino que esto tiene un área, ¿no? Es un bloque que tiene un área. Entonces, verán, ¿no? Gravedad por masa. La masa es igual a densidad por
por volumen. El volumen es esto, por todo el área. Y ahora, el área de, perdón, el volumen del peso, del volumen desplazado. Entonces, el volumen desplazado es la gravedad por la densidad, pero ahora es la densidad M, la densidad del líquido, verán que es el líquido, multiplicado por el volumen. El volumen ahora es este paralelepípedo, no sé si ustedes se imaginan, es lo que se ha desplazado de altura B, y el área pues es exactamente la misma. Entonces verán que esto no lo vamos vamos a hacer solo una vez, acordarnos del principio de Arquímedes, pues ya vamos a hacerlo más simple. Porque ustedes ven que se simplifica la gravedad, se simplifica el área, ¿no? ¿De acuerdo? Y nosotros llegamos a una ecuación simple que me dice que ρC por H es igual a ρm por B. Aquí hay otro fluido, por si acaso, que no estoy tomando en cuenta, ¿no? Este fluido de aquí. Esto es el manto, pero acá hay un fluido que, si pensamos así de manera simple, debe ser aire. ¿Por qué no le tomo en cuenta? Debería tomarlo en cuenta también este fluido. Porque la densidad obviamente es muy pequeña, ¿no? Entonces, frente a las otras densidades que vamos a escribir para ver cuántos son, pues no afecta nada, ¿no? Así que no lo tomo en cuenta, siempre que sea aire. Pero vamos a ver que en algún caso puede haber océano aquí, y esa sí ya va a ser importante, es una densidad del agua, es más importante. Entonces, estamos claros de esta primera aplicación de la isostasia. De todas maneras, yo puedo encontrar de aquí el B, voy a despejar el B, va a quedar ρC o M por H. ¿De acuerdo? Y ahora lo que voy a necesitar no necesariamente es encontrar el B, sino quiero encontrar cuánto vale H menos B. ¿Sí? H menos B vale esta diferencia, ¿no? Esta diferencia de aquí. H menos B vale H, sería 1 menos ρC, ρm. Sí, bueno, ¿no? Que es H menos lo de acá, saco factor común H. Y ahora voy a dar algunos valores, por ejemplo H, que sería la altura de una placa, ¿de acuerdo? Entonces recuerden que más o menos habíamos visto que la altura de una placa puede estar en el orden de 35 kilómetros. Si estamos pensando en una placa continental, ¿de acuerdo? De la primera clase. O de 6 kilómetros si estamos pensando en una placa oceánica. Vamos a pensar en una placa continental, ¿no? Un continente. 25 kilómetros. Y los otros valores sí es importante también irlos ya procesando. Por ejemplo, la densidad de la corteza, de una corteza continental, está en el orden de los 2.800 kilogramos por metro cúbico. Y la densidad del manto, de entrada deberíamos saber si la densidad del manto es mayor o menor que, ¿sí? Para que se produzca flotación o flotabilidad, ¿qué debe ocurrir? Que la densidad del líquido sea mayor que la densidad de lo que está flotando, ¿no? ¿Por qué, por ejemplo, la madera de balsa flota en el agua? Porque la densidad de la madera de balsa es mucho menor que 1 gramo por centímetro cúbico, que es la densidad del agua, ¿no? ¿De acuerdo? ¿O por qué, por ejemplo, un barco flota en el agua? Pues ustedes tienen que calcular la densidad. Obviamente, si hacemos el barco de hierro, sí, el hierro es más denso, pero si hacemos un gran volumen vacío, calculan la densidad no del hierro, sino de todo ese volumen, ¿no? Entonces, ese volumen les va a dar una densidad menor que la densidad del agua. ¿De acuerdo? Entonces, esta densidad, para que flote, debe ser mayor. Entonces, en el orden de, eso está en el orden de unos 3.300. Entonces, ven que esta es una aproximación muy básica inicial, pero nos sirve para empezar a entender este problema de los esfuerzos y tensiones en los sólidos.
Y esta cuestión de la isostasia también es siempre un estudio previo que se hace muchas veces antes de iniciar estudios más detallados, porque aquí estamos simplificando muchísimo, ¿no? Cuando que todo esto es la misma densidad, que la densidad no cambia con la profundidad, lo cual no es cierto, porque la densidad obviamente va aumentando en profundidad, que la gravedad no cambia, lo cual tampoco es cierto, ¿sí? Entonces, una vez más, el proceso de la ciencia, ¿no? O sea, las aproximaciones que uno hace al conocimiento, ¿sí? Entonces, sí, bueno, ¿y cómo sé que luego esto funciona? Pues bueno, luego hay que hacer observaciones, ahí sí, es decir, hacer observaciones experimentales sobre el terreno, buscar maneras de medir esto, ¿sí? Por ejemplo, como decía, a esta altura, ¿sí? Lo que estamos tratando de entender es qué pasaría si dejamos una placa sobre un manto, cuánto va a sobresalir la placa sobre el manto. Bueno, si reemplazamos estos valores acá, esto lo pueden hacer. Aquí tendrán cuidado, una vez más, son detalles, yo sé ustedes ya están en algunos semestres, han trabajado. Pero verán que estas unidades, acá sí voy a reemplazar, esto está en kilogramos por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico, kilogramos por metro cúbico. Formalmente, debería estos 35 kilómetros transformarles a metros, ¿no es cierto? Poner 35.000 metros. Si quiero realmente hacer bien, como algo que siempre les corrigen los profesores, sobre todo en el prepo, ¿no? Que pongan las unidades, todo. Si ven, aquí ya podemos ir un poco más rápido, pero porque tenemos puedo dejar aquí los 35 kilómetros, ¿por qué? Porque acá se va a simplificar y me va a quedar la respuesta en kilómetros. Si no lo ven claro, pues nada, si ponen los 35 en función de 35.000 metros para que todo esté en el sistema internacional. Y luego vuelven a poner la respuesta en kilómetros, porque en metros pues no perdemos un poco la perspectiva. Bueno, entonces pueden hacer ese cálculo. Ahí igual me corrigen si sale algo como esto, no sé si exactamente, pero es algo así como 5.8 kilómetros. Es lo que sobresaldría una corteza de un manto. Bueno, reemplazando aquí, ¿no? El H, 1 menos rho C, rho M, 2.800, 3.300. Ahora, generalmente esto se hizo al revés históricamente. Aquí estamos haciendo lo que se hizo originalmente es que en realidad se podía medir esta altura, esta separación. Y lo que se buscaba más bien era, por ejemplo, algo que no conocíamos directamente, como la densidad de las rocas del manto. ¿Sí? Entonces, era esto. Ahora lo vamos a hacer más para practicar este proceso. Pero como les digo, esto una vez más tiene o tuvo su utilidad, ¿no? Para entender un poco el proceso mismo de la dinámica de las placas, ¿no? En este caso estamos pensando en las placas estáticas, sin movimiento. Entonces este sería un primer ejemplo de isostasia. ¿De acuerdo? Como les digo, esto ya no lo vamos a volver a plantear, ¿sí? Sino que simplemente lo que vamos a tomar en cuenta es esto de acá. ¿Sí? Sabiendo que aquí me falta un término, ¿no? Que sería este término de acá precisamente, del aire. Pero como eso tiene aire, pues la densidad del aire frente a esto, pues no hace ningún... Obviamente este es un ejemplo, como les digo, bastante teórico, pero suponemos que nos puede servir, por ejemplo, para predecir las condiciones en otros planetas, por ejemplo, en planetas donde no hay océanos, tenemos las condiciones de que sabemos las alturas de las placas, ¿no? O sobre un manto, sería una... Pero es un ejemplo muy básico, pero como les digo, lo importante es sabemos que vamos a utilizar básicamente que todo esto va a estar equilibrado por algo acá y por algo acá. Va a haber un equilibrio entre esta altura con esta de acá y con esta de acá. Este obviamente no le ponemos por el momento, pero ya en el siguiente vamos a ver que vamos a poner agua y ahí sí vamos a tener que equilibrar. ¿De acuerdo? Pues verán, son matemáticas todavía sencillas. En los 30 minutos que nos quedan, voy a avanzar con el siguiente, con el planteamiento del siguiente, para luego pues seguir el día lunes, ¿no? Porque sí, todavía podemos hacer algunos más sobre este problema de la isostasia. ¿Estamos claros hasta ahí, verdad?
Sigamos, vamos al siguiente. Entonces va a ser uno más, ¿no? Porque si no, después ya el tercero ya no nos va a alcanzar y va a quedar en la mitad. Entonces es preferible hacer solamente uno más. Tenemos el tiempo suficiente. No voy a escribir un enunciado, ¿no? Sino más bien voy a poner directamente el gráfico de lo que queremos investigar. Voy a poner una superficie por acá. Vamos a hacerle más grande nada más para que se vea. Y aquí voy a poner ahora ya no solamente aire, sino que suponer que eso se ha llenado de océano, ¿de acuerdo? Ya más de eso, yo voy a pensar que aquí tengo, hacerle más grande para acá, abajo. Voy a poner más capitas, ¿no? Como un pastel este. Por acá voy a poner, esto es océano, ¿de acuerdo? Océano. Esto es, le vamos a poner corteza oceánica. Y esto obviamente manto. ¿De acuerdo? Y esto obviamente corteza continental. Esto es algo más cierto de lo que vemos actualmente, ¿no? Una corteza continental está equilibrada por un océano, no se ha quedado lleno de aire eso, ¿sí? Por una corteza oceánica que recuerden que es mucho más fina, y el resto obviamente flotando sobre manto. A esta altura de acá le voy a llamar la altura, la corteza continental. Voy a utilizar las doble letra. Acá tengo una densidad de la corteza continental. ¿Ya? Voy a utilizar la W por water, una vez más, por seguir la anotación del libro, ¿no? Para seguir en inglés. Y esto tiene una densidad. Esta sería la altura de una corteza oceánica, o se le voy a llamar, y la densidad, una corteza oceánica. Entonces, ahora no, esta es la corteza oceánica, el otro es el océano, ¿no? El agua, ¿de acuerdo? Y acá obviamente me queda un pedacito, y todo esto obviamente va a ser manto, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si ven ahí ya es un problema con más detalle. Y una vez más, tal como hicimos en la parte de la juntura triple, ¿de acuerdo? De la unión triple tectónica. Sí, el proceso de solución es interesante, pero aquí lo más importante es el planteamiento del problema, porque eso es lo nuevo, ¿no? Luego lo otro es álgebra, es importante, todo ingeniero debe hacerlo bien. Perdón, profe. ¿Sí? ¿Dónde está la densidad del agua? ¿Es la densidad del agua o la densidad de la corteza oceánica? No, esto es del agua. Ya, HW. Altura de la corteza oceánica, densidad de la corteza oceánica. Y acá gracias, obviamente hay profe. una altura que no le voy a poner otra letra porque van a ver que no hace falta. Pero todo esto es manto, ¿no? Entonces, le digo, o sea, hay partes importantes, ¿no? Dentro de la ingeniería. Una de ellas es hacer bien las operaciones, despejar. Pero ustedes ven que eso ya ha sido evaluado muchas veces, ¿no? Pasaron ya haciendo un montón de operaciones en las básicas. Entonces, sí, es importante y se supone que lo hacen bien, por eso han pasado. Por algo han llegado a este semestre, ¿no? Pues por eso digo, hay temas donde uno hace más esfuerzo de evaluación que en otros, ¿no? O sea, esto les digo porque, por ejemplo, hay compañeros que actualmente han planteado, en lugar de hacer tesis, tomar de todas las materias, obviamente, y de todo lo que han aprendido, pero cuando les damos un poco la guía de lo que tienen que estudiar, les decimos eso. Por ejemplo, en este caso, ¿qué les vamos a evaluar? Vamos a evaluar que sepan exactamente toda el desarrollo de las ecuaciones
No, porque la idea en ese tipo de exámenes son hacer exámenes de elección múltiple, entonces no podemos poner un problema, un problema, un problema, no, o sea, son pequeñas preguntas, lo que se conoce como reactivos, de evaluación por reactivos. Entonces, la idea ahí es precisamente el paso inicial, el planteamiento del problema es lo que quiero que quede más claro. Luego vamos a despejar y reemplazar y poner los valores, sí, pero el planteamiento del problema en la isostasia. Entonces, ¿qué me dice la isostasia? La isostasia dice que todo lo que está aquí, si ven este bloque, se va a equilibrar con este. En el otro no le pusimos, no le tomamos en cuenta porque era aire, entonces, pero ahora sí tenemos que tomarlo en cuenta porque es agua. Entonces se va a equilibrar con este, este y este. Entonces, del lado de la izquierda, ¿qué tengo? ¿Sí ven? Corteza continental, por la altura de la corteza continental. ¿Se va a equilibrar con cuántos? Con 1, 2 y 3 términos de este lado. Entonces, el primero, densidad del agua, altura del agua, más densidad del océano, altura del océano, perdón, de la corteza oceánica. Este es del océano, ¿no? Es la corteza oceánica. Y más, ¿qué va aquí? Densidad del manto, ¿no? ¿Por qué altura? No me hace falta dos de acá, ¿sí? Para evitarme otra incógnita. Y he planteado mi ecuación de la isostasia para este problema, ¿de acuerdo? Entonces, ya lo vamos a reemplazar y despejar, pero como digo, yo quiero que esto que acabo de plantear ahí es lo que sea lo más claro de este tema, ¿no? Porque después, ¿sí? Repetir la parte final antes de la densidad del manto, porfa, es que se me cortó el internet y no escuché lo que dije. Ya, entonces vamos a equilibrar lo que está a la izquierda, este bloque, ¿sí? Con 1, 2 y 3 bloques. Como pensar como un pastel, ¿no? ¿Sí? Este bloque de acá se equilibra con estas 3 capas que está por acá, este pastel de acá. Entonces esto, corteza continental, altura de la corteza continental, a la izquierda. Y ahora vamos a la derecha. Tenemos densidad del agua por altura del agua. Densidad de la corteza oceánica por altura de la corteza oceánica. Y ahora necesitamos esta banda de acá. Esta banda de acá es de esta altura, multiplicada por la densidad de esto, que es el manto, ¿no? El manto está sosteniendo todo por acá abajo. Pero esta altura, para no poner otra incógnita, la puedo encontrar restando, ¿no? Esta altura menos esta, menos esta. Altura menos, menos. Y multiplicada por la densidad de lo que está aquí. Lo que está aquí es el manto. ¿De acuerdo? Ya, profe, gracias. Entonces, como les digo, traten de ver también el anterior, solo que el anterior, esa capa que estaba arriba, no la pusimos. ¿Por qué? Porque eso estábamos pensando que era aire, ¿no? Atmósfera, y obviamente la densidad de la atmósfera frente a estas densidades no hace nada, ¿no? ¿Sí? Pero aquí ya estamos poniendo el caso real de que, bueno, esto está flotando y luego obviamente se ha llenado de un océano, ¿no es cierto? Entonces, insisto, ¿no? Esta línea es la que verdaderamente, en el caso, supongamos, ¿no? Estamos hablando de que ustedes den un examen complexivo para graduarse en lugar de hacer la tesis, lo cual, sinceramente, no es lo más interesante porque ustedes han recibido un entrenamiento también en investigación, entonces esperamos que hagan una investigación, inclusive que hagan un paper, ¿no? Y que publiquen un paper, etcétera. No es obligatorio, pero gustaría, para eso hacemos el esfuerzo. Pero bueno, supongamos que en el caso de un examen complexivo y les toca esta materia, ¿qué les vamos a evaluar? Como una de las preguntas que hay que tomarles de varias materias. Pues bueno, la idea sería, dado este contexto, escribir la ecuación de la isostasia. Después, obviamente, eso es lo que se evaluaría en ese tipo de exámenes. Por eso les digo, son otro tipo de exámenes, no son, pongamos un solo ejercicio y hagan todo, ¿no? No, pero hay que siempre recalcar lo más novedoso, lo nuevo. Entonces, para un geocientista, esto es lo que debe saber, eso es su aporte a la ciencia.
¿no? Lo otro, pues bueno, ya vamos a ver, es reemplazo y lo vamos a hacer, no es que no lo vamos a hacer, pero siempre hay que recalcar. Sí, tenemos una pregunta. Profe, a la ecuación no le hará falta el área de cada bloque. No, porque si ustedes ven las áreas, ¿sí? Esto es como un fluido desplazado, tiene la misma área de esto de acá. Esta es la misma área. Recuerden que esto es como un fluido, ¿no? Todos estos son fluido, fluido, fluido. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, este fluido no nos interesa exactamente este bloque de acá, ¿no? Lo que nos interesa es el fluido que está desplazado. Entonces, por eso dijimos, ese fluido desplazado tiene la misma área de este bloque de acá. Va a ser por A, por A, por A, por A. Se va a simplificar siempre. Lo mismo la gravedad, faltaría la gravedad, pero la gravedad es la misma, se simplifica, ¿no? Entonces, ¿verdad, no? Estamos aplicando, aquí estamos haciendo ya simplificadamente, ¿no? Por eso les decía, ya no estamos haciendo todo el trabajo de Arquímedes. Porque si tuviéramos que pensarlo desde Arquímedes, primero diríamos, vamos a considerar solo el fluido agua. Esto está sobre el fluido agua, desplaza este volumen, ¿cuál es el área del fluido desplazado? Es la misma área de acá, ¿no? Entonces, ustedes ven, ahora la corteza está flotando en un fluido de 3 capas. Una de esas capas es agua, otra es la corteza oceánica, otra es el manto. ¿Sí? Entonces, pero la corteza oceánica es sólido. Una vez más, ¿eh? Estamos en el proceso de que pensamos justamente que esto se comporta como un líquido que también contribuye a sostener esa cosa. Entonces verán que esto les decía, esto es antes de que exista la idea de la subducción, de los RIS. Esto ya se utilizaba desde el siglo XVIII para hacer algunos cálculos aproximativos y saber justamente, ¿no? Cuánto mide la corteza, cuánto mide la corteza oceánica, ¿de acuerdo? Entonces eso es una aplicación práctica. Ahora generalmente esto lo utilizamos como una primera aproximación para ver el espesor de las cortezas, ¿no? Antes de pasar a técnicas más específicas, ¿no? Entonces, terminemos la clase de hoy reemplazando esos valores. Obviamente la parte de álgebra no lo voy a hacer, pero podrían hacerlo. Por ejemplo, aquí hay varias cosas que yo puedo despejar. Como les digo, esa parte de álgebra no me parece tan interesante, pero convendría que lo hagan. Pueden despejar el HW, ¿no? Verán que tienen acá y acá. La altura del agua. Les va a quedar lo siguiente. Voy a escribir nomás. Ρm menos Ρc, Ρm menos Ρw menos Ρm menos Ρ oceánica, Ρm menos Ρw, altura oceánica. Es álgebra, ¿no? Entonces, hacer esta multiplicación, luego sacar factor común HW, pues bueno, va a quedar esa expresión de ahí. Y ahora lo que sí vale la pena, de todas maneras, es recordarnos de estos valores, ¿no? Pues hemos dicho, por ejemplo, que esto puede ser 35 kilómetros, una corteza continental estándar. De hecho, eso se comprueba bien si ustedes van a hacer estudios de tomografía sísmica en la parte de la llanura amazónica. Ahí van a encontrar una corteza de 35 kilómetros. Acá en la zona todavía no estamos en el TENA y eso todavía hay compresiones, hay levantamientos. De hecho, ese es uno de los aportes que tenemos dentro del estudio de esta zona, mostrar, por ejemplo, que debajo de lo que estamos nosotros de levantamiento del Napo hay un engrosamiento de la corteza, ¿no? Pero bueno, eso podemos hablar después sobre esos engrosamientos de la corteza. Por el momento, entender que una corteza oceánica, verán que no estoy diciendo una placa, la corteza continental, no estoy diciendo la placa, ¿no? Porque la placa en sí, recuerden, es la corteza más una parte del manto, que es la litosfera. Ahora, van a haber algunos casos ya más modernos en que este mismo análisis lo hace para toda la litosfera y no solo para la corteza manto. Por eso les digo, eso tengan cuidado, ¿no? ¿Qué considero
qué es la parte líquida, la parte sólida. Estamos haciendo desde la parte más histórica, siempre se hace esto así, ¿no? Cuando todavía no teníamos esa idea de la tectónica de placas, solo sabíamos que había corteza manto. Pero verán que también se puede hacer ya más detallado litosfera, astenosfera, ¿no? Se puede hacer este análisis, pero por el momento, por eso también aprovechamos para insistir, ¿no? Esto es corteza. Recuerden que también habíamos hablado en la primera clase, ¿no? ¿Recuerdan? La altura, el espesor de una corteza oceánica, 6 kilómetros. Bueno, la densidad del agua creo que está más que conocida. Si la ponemos en kilogramos por metro cúbico, ¿no? 1000. La densidad de la corteza, pues ya habíamos hablado, 2800 kilogramos por metro cúbico. La densidad de una corteza oceánica, igual, ¿no? Tenemos que pensar. Y de hecho, una de las cosas que se descubrió utilizando la isostasia fue esto, ¿no? La densidad de la corteza oceánica. Aquí hacemos un poco al revés, ¿no? Porque la idea es que esto obviamente se podía medir. Y la altura del agua, eso pues lo puedo medir por batimetría. Puedo ir por los océanos, más o menos censando la profundidad de los océanos. Con eso, en realidad la incógnita era esta, ¿no? ¿Cuál es el espesor de una corteza o la densidad de una corteza oceánica? Lo primero que debo saber, que sería, que verán que esto, lo que está flotando es lo continental en lo oceánico, ¿no? Sí, ahí viene la inquietud del compañero, decía, no, pero es que estamos considerando estos bloques, no, no, recuerden que estos son líquido, 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 como 3 líquidos, y lo que nos interesa no es de este volumen, sino el volumen del líquido desplazado para el principio de Arquímedes. ¿De acuerdo? Entonces, si estamos considerando como un líquido y sabemos que la corteza continental flota respecto a la corteza oceánica, pues ¿cuál debería ser mayor? Pues esta, ¿no? La corteza oceánica siempre va a ser mayor. En este caso, más o menos tiene 2900, ¿no? Kilogramos por metro cúbico. Ahora, actualmente sabemos que esto es lo que ocasiona que luego haya una subducción, pero existía, ¿no? No siempre piensen que la subducción tiene que ser corteza oceánica versus corteza continental. Hay algunos casos donde hay continental versus continental. Ahí la subducción es menos evidente, ¿no? Como les digo, en el caso África Euroasiática, en la zona del Mediterráneo, ¿no? Hay unas zonas que son más complicadas desde el punto. Hay una primera subducción de la placa africana, pero no es así evidente como en nuestro caso, ¿no? Viene la placa oceánica de Nazca y se clava debajo de la placa sudamericana, subduce. ¿Y qué me faltaba? Bueno, vamos a repetir los valores. Recuerden la densidad del manto, ¿no? La 3300 kilogramos por metro cúbico. Ya lo pusimos en el ejercicio anterior. Pues ahí vale la pena que ustedes reemplacen estos valores, ¿verdad? Como les digo, si estuviésemos en el curso habitual, lo que yo les pediría es que ustedes cojan su calculadora, reemplacen, saquen un valor, ¿de acuerdo? Y eso lo tomaríamos como un trabajo de clase, por ejemplo, porque pues como no tomamos lista, generalmente yo no suelo tomar lista en las clases normales, ni en estas tampoco, bueno, en estas menos, porque no es obligatoria la asistencia. Hay que insistir siempre en eso, porque si no ya hemos tenido inconvenientes, ¿no? O sea, pero también vale la pena insistir, ¿verdad? Si bien no es obligatoria la asistencia, lo que debemos garantizar aquí es que al menos si ustedes quieren asistir a todas las clases tienen que estar separadas, ¿no? Para que ustedes puedan asistir. O sea, si hay un estudiante que dice, yo quiero asistir a todas mis clases, pues la universidad tiene que decirle, mira, sí, pues. Les digo esto porque vamos a tener un problema medio difícil ahí pero en el segundo semestre, ¿no? Pero tal vez les llegan los comentarios. Bueno, nosotros hacemos la planificación para que se distribuya de la mejor manera las materias dentro de los módulos. Pero luego, pues, ya hay cuestiones que salen fuera de la planificación que podemos hacer, digo yo como director de carrera, ¿no? Hay otras estancias más arriba, ¿no? Que son las que dicen, hagan esto. Ahí sí, pues, eso les digo porque ayer tuve un montón de cartas
de mails de compañeros de segundo semestre bastante enojados. Bueno, yo les contesté, pero vale la pena hacerles saber. O sea, nosotros hacemos la planificación, nosotros me refiero a directores de carrera, para tener la mejor distribución posible de materias. Pero si luego hay cambios desde la esfera superior y dicen, pues, tienen que ir así, 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 sin pensar demasiado en los estudiantes, pues ahí vienen los problemas graves, ¿no? Obviamente esos cambios pueden ser comprensibles, ¿no? O sea, tampoco no se puede oponer, pero nada más es la coordinación, ¿sí? Es como un todo, ¿no? Si alguien empieza a hacer cambios por ahí, por allá, sin comunicar al resto, pues después ahí, como les digo, unos serios y graves mails que recibí ayer, ¿no? De sus compañeros, insisto, con razón, porque obviamente les aparecían ahí varias materias en un solo módulo, y yo también abro y digo, miren, esos mails, ¿qué pasó? ¿No? Voy a preguntar, digo, ya ha cambiado, pero no, nunca pasaron por nosotros. Pero entonces eso les insisto, no es obligatorio venir a las materias, debería serlo, yo sinceramente digo que debería ser obligatorio. Pero si es que en el caso quieren asistir a todas, tenemos que garantizarle de que no, a esta misma hora no esté otra materia de las que tenían que tomar, ¿no es cierto? Una vez más, por eso también la idea que inicio decíamos, Bran, por favor, no tomen 8 o 10 materias, porque después es imposible que tengan todas. Pero las materias, al menos, si fuese de todo el quinto semestre, deberían estar en esa separación para que no haya esa complicación. Luego yo sé que, bueno, por ahí hay inglés, educación física, pero por ejemplo con inglés sabemos bien, ¿no? Inglés sabemos que ellos ocupan una franja del mediodía, ¿de acuerdo? Entonces sabemos que no hay eso. Por eso tratamos, por ejemplo, terminamos hasta las 11 para que después tengan de 11 a una a otra, ¿no es cierto? Entonces eso generalmente lo comunicamos, pero a veces pues ya hay unos puntos donde no hay comunicación y ahí pues sí, ¿no? Arde Troya, como decimos. Entonces, sí, tenemos esos pequeños inconvenientes. Pero bueno, eso es un poco la historia de esto. Así que, de todas maneras, les voy a poner el resultado para que lo hagan el reemplazo y puedan comparar para ver cuánto sale de aquí, ¿no? Más o menos esta HW debe ser 6.6 kilómetros. ¿De acuerdo? Entonces, el otro ejercicio, pues ya lo continuaremos. Entonces, si ven, ¿no? Eso más o menos me da la profundidad de los océanos. ¿Por qué los océanos tienen 6 kilómetros de profundidad? Obviamente es lejos de las zonas de subducción. En la zona de subducción hay unas fosas, unas trenches precisamente. Pero en forma general, los océanos tienen esta profundidad, 6 kilómetros. Eso lo entendemos desde la isostasia. Una vez más les digo, fue al revés lo que se hizo. En realidad, se conocía ya la profundidad de los océanos. Lo que se trataba era de determinar la densidad de la corteza oceánica. ¿Claro? O menos aún, porque la densidad de la corteza oceánica también la podemos conocer. ¿Por qué? Porque podemos hacer sondeos, obtener rocas de la corteza oceánica, ¿no? Podemos obtener en realidad como pregunta, por ejemplo, ¿cuánto mide la corteza oceánica? Podría ser, si lo poníamos desde el punto de vista científico, ¿no? Ahora utilizamos esto más como una comprobación. Si miren, nos salen 6 kilómetros, es aproximadamente la profundidad de los océanos, que no puede ser cualquiera, es decir, no puede haber océanos de 10 kilómetros de profundidad. Entonces, si pensamos que la estructura, verán que como no depende de la gravedad, lo interesante es que entendemos que si hay otros planetas que desarrollan una separación corteza-manto, que no necesariamente tiene que ser siempre así, esto debe siempre cumplirse, ¿no? ¿Se ve? Porque ustedes ven que no hay gravedad, entonces hay planetas más grandes que la Tierra, obviamente planetas de condiciones terrestres, ¿no? No planetas gaseosos, o planetas más pequeños, pensaríamos que los órdenes deben ser los mismos, ¿no? ¿Se ve? Porque, pues bueno, si las densidades de las rocas hemos visto que son similares entre varios planetas, nos permitiría saber que, por ejemplo, los océanos siempre tienen que estar en esos órdenes, ¿no? De los 6 kilómetros de profundidad. Listo, entonces quedemos hasta ahí, así que, como digo, si necesitan hacerla, entonces tengan de aquí, en unos minutos más ya les subiré el ejercicio al Moodle para que lo vean. Y los que deseen hacer la
la tutoría, pues no se olviden de enviar el correo para poderla agendar, ¿no? A partir de las 5. Eso. Gracias, profe. Gracias, Entonces, no hay profe. más dudas, ¿no? Ya, gracias, profe. Y si puede, por favor, graba la reunión, profe. Por favor. Sí, sí, o sea, joder, no hay problema, ¿no? Ya, muchas gracias, profe.